Permítame comenzar esta jornada con una cuestión que, en el fondo, usted ya conoce, pero que su mente quizás haya aprendido a evitar. ¿Alguna vez ha sentido un vacío que no se explica, como si una parte esencial de quién es usted estuviera perdida, escondida o, peor aún, silenciada? Esa sensación de incompletitud, esa inquietud constante que lo persigue incluso en sus momentos de aparente paz, no es un mero capricho del destino. Es la resonancia de una ausencia profunda, el eco de algo que le fue arrebatado mucho antes de que usted tuviera la capacidad de nombrarlo. Y si esa ausencia no fuera un accidente, sino una herencia invisible, una marca grabada en su alma desde los primeros y más fundamentales años de vida. Usted lleva tiempo buscando la plenitud, la felicidad que parece siempre esquiva, justo un paso más allá de donde usted puede llegar. Ha intentado sanar el dolor, llenar ese agujero que quema por dentro con logros, con parejas, con distracciones, pero a pesar de todo el esfuerzo, la sensación es que está corriendo en círculos, atrapado en un ciclo interminable de repetición y autosabotaje. Y la razón de este bucle, de esta frustración que lo agota, es tan simple como devastadora. Usted nunca sanará totalmente hasta que entienda esto sobre su madre y la forma en que ella se convirtió en la raíz invisible de su silencio. Desde que era un niño, desde ese momento de dependencia total, donde la supervivencia dependía de la mirada de otro, usted fue condicionado a mirar hacia afuera, a buscar un factor externo para su sufrimiento, a ponerle un nombre y un apellido a su angustia. Y sí, la mayoría de las veces, esa búsqueda lo lleva, directa o indirectamente, a la figura materna. Pero detenerse ahí es una simplificación peligrosa. Es quedarse en la superficie de un océano psíquico que esconde las verdaderas cadenas. No se trata simplemente de la mujer de carne y hueso, la que le dio la vida y que tuvo que lidiar con sus propias limitaciones, sus propios complejos y sus heridas no sanadas. No, la verdad incómoda, la que su subconsciente prefiere enterrar bajo 7 capas de defensa, es esta. No es su madre real la que lo retiene y lo silencia hoy, sino lo que su mente inconsciente hizo con la imagen de ella. Es el mito que usted construyó en su psique, la proyección de la deidad o del demonio que se instaló en su sistema emocional y que, operando en las sombras, gobierna cada decisión vital que usted toma, incluyendo la de callar su voz auténtica. No estamos aquí para sumarnos a la crítica fácil a la figura materna. Estamos aquí para ofrecerle una vía de escape, para liberarle de la sombra arquetípica de ella que reside dentro de usted. Usted ha intentado avanzar, ha buscado la calma, pero la paz no puede llegar cuando usted está encadenado, sin saberlo, a una guerra interna contra una figura que es una mezcla de realidad y fantasía. Carl Jung, el gran explorador del inconsciente y maestro en el arte de desentrañar los misterios del alma, dio un nombre a esta prisión emocional de barrotes invisibles y raíces profundas: el complejo materno. No se trata de un simple término clínico o de una etiqueta para poner en una carpeta. Es la distorsión de su brújula emocional, el sistema operativo defectuoso que hace que usted se sienta desorientado, vacilante y, sobre todo, culpable al intentar ser quien realmente es. Piénselo, la mayor tragedia de la infancia es no ser visto, no ser escuchado, especialmente por aquella que debería ser el espejo de su existencia. Y si, sin darse cuenta, estuviera cargando ese silencio como un eco atrapado en el pecho, moldeando cada palabra no dicha, cada sueño que dejó morir. Cuando su madre, tal vez sin intención, le dijo: «No llores, no digas eso», o «No seas así», no solo moldeó su comportamiento, le enseñó a desconfiar de sí mismo. Cada cállate fue una piedra colocada sobre su voz interior hasta que el silencio se volvió más natural que la expresión. Ese vacío que usted siente no es otra cosa que el espacio psíquico de su voz auténtica, que fue ocupado por la necesidad de ser aceptado y de pertenecer. El complejo materno se manifiesta de forma cruel en su vida adulta. Es esa voz interna que le juzga con una dureza implacable y que tiene el mismo tono de autoridad de su infancia.
Es el vacío insaciable que usted intenta desesperadamente llenar, buscando en las relaciones, en el éxito, en la comida o en cualquier distracción que anestesie la carencia. Es esa necesidad crónica, esa sed inextinguible de aprobación que arrastra desde la niñez, como un ancla oxidada que le impide flotar libremente y que lo obliga a anular su propia voz para no molestar, para no ser rechazado. Y la ironía más devastadora de este proceso es que ese profundo dolor y ese silencio que usted carga ni siquiera son totalmente originales o auténticos en usted. Son, en gran medida, una herencia. Son un eco resonando en las cámaras de su alma, la marca de un pasado que se niega obstinadamente a convertirse en pasado psicológico. La figura, que por naturaleza debería ser la fuente de nutrición y amor incondicional, la madre nutricia del arquetipo, se convierte, en la sombra, en la madre devoradora, el símbolo de sofocación, dependencia emocional y miedo a expresar el verdadero yo. Usted se esfuerza por moverse, por avanzar, pero se siente como un títere con hilos invisibles que lo jalan de vuelta a la dependencia, al miedo de ser abandonado, a la eterna inseguridad. Y si sin darse cuenta estuvieras cargando ese silencio como un eco atrapado en el pecho, moldeando cada elección, cada palabra no dicha, cada sueño que dejaste morir, ¿qué harías si descubrieras que la voz que buscas, tu voz auténtica, fue silenciada no por ti, sino por un pasado que aún susurra dentro de ti? La pregunta que resuena es, ¿cómo se sana algo que no se ve, pero se siente tan intensamente? La sanación comienza en el momento crucial en que usted deja de ver a su madre, ya sea para elevarla a un pedestal inalcanzable o para cargarla con toda la culpa, como una figura con poder absoluto sobre su vida. Mientras usted la mantenga en ese lugar mítico de deidad o demonio, usted no está interactuando con una persona. Está viendo una proyección que se alimenta de la esperanza de que, si se calla o se adapta, por fin será aceptado. Desmontar la proyección es el primer acto de soberanía psíquica. Es ver a la madre como una mujer falible, imperfecta, una hija de su propia madre, con su propio complejo materno no resuelto, y que hizo lo que pudo, ni más ni menos. Y es en ese momento donde la responsabilidad se vuelve personal. Usted es un adulto funcional, productivo, capaz, pero, en lo más profundo de su ser, sigue siendo ese niño que se queda quieto y callado, esperando que la figura omnipotente de la Madre Universal aparezca para darle permiso de hablar, para validar su dolor, para afirmar que, por fin, todo estará bien. Y aquí está la parte más brutal, que paradójicamente es la más liberadora. Ese evento de reparación mágica ya no va a suceder. Su madre no vendrá a darle permiso para hablar. Su infancia no regresará para ser corregida. La sanación es usted dejar de esperar que ella lo haga y asumir la responsabilidad de su propia voz y de su propia vida, matando la ilusión de la reparación mágica para nacer en la realidad de su autenticidad. La liberación comienza en el momento en que usted se atreve a ir más allá de la superficie de la culpa y se sumerge en la estructura que lo aprisiona. El complejo materno, como lo delineó Jung, no es solo la lembranza de una madre imperfecta, es una constelación psíquica, un conjunto de creencias, emociones y expectativas que se consolidaron en su inconsciente. Piense en esto como un software operacional que, aunque obsoleto y lleno de bugs, aún determina cómo usted procesa la realidad. Este complejo se manifiesta de manera dual y devastadora. La madre nutricia, idealizada e inalcanzable, y la madre devoradora, que anula su individualidad. La madre nutricia, en su cara sombría, es la causa de su eterna búsqueda por validación externa. Ella es la proyección que hace que usted espere que su jefe, su cónyuge, su terapeuta o hasta mismo sus hijos vengan a ser la fuente de aprobación y amor incondicional que le faltó. Es esa búsqueda la que lo lleva a agotarse en el trabajo, a mantenerse en relaciones tóxicas o a buscar incesantemente el éxito. Usted no está buscando realización. Está buscando un diploma de amor que su niño interior
cree que la madre interior finalmente le concederá. El drama es que el complejo materno es insaciable. El vacío nunca se llena con el exterior, porque el agujero está dentro y se alimenta de la propia carencia. Por otro lado, la madre devoradora es la que silencia su voz. Es el miedo primordial de ser engullido, de tener su esencia aniquilada si usted se atreve a expresar su verdad. Esta cara del complejo se manifiesta en la dificultad para decir no, en el pavor de desagradar, en el acto de anular sus propios límites y deseos. Usted aprendió que la supervivencia emocional dependía de la submisión. La criatura no podía confrontar la fuente de su nutrición. Por lo tanto, la estrategia de supervivencia fue silenciarse y adaptarse. Este patrón, replicado en la vida adulta, lo transforma en un títere que se mueve al ritmo de las expectativas ajenas. Su voz, su yo auténtico, está enterrado bajo las capas de un yo social, obediente y temeroso. Esta dinámica se repite de forma cruel en su cuerpo, el fiel guardián de la verdad de su alma. ¿Cuántas veces ha sentido ese nudo constante en la garganta? ¿Cuántas veces sufre de problemas recurrentes con la voz, dolores de garganta inexplicables o una tensión en la mandíbula que parece nunca relajarse? El cuerpo, cuando la psique está en guerra, grita lo que la mente aprendió a callar. Esa somatización es el grito del su yo silenciado, un signo desesperado de que la represión ha alcanzado un punto de saturación. No es un defecto físico, es una manifestación visceral del complejo materno, que usa su cuerpo como un megáfono para la dolor que su alma esconde. Si usted no está usando su voz para expresar sus límites y necesidades, su cuerpo la usará para expresar su dolor. La trampa más profunda reside en la repetición compulsiva. Jung la describió como la tendencia del inconsciente de revivir los traumas no resueltos. Mire su vida cotidiana. ¿Cuántas veces se ha descubierto actuando, reaccionando o incluso hablando exactamente como lo hacía su madre en situaciones de estrés o conflicto? ¿Cuántas veces ha hecho o dicho algo que juró, con toda su alma, jamás repetir? El complejo materno no se limita a ser una emoción. Es un comportamiento replicado, un legado de silencios y de carencias que usted involuntariamente asume y ejecuta. Usted se convierte en la repetición viva de lo que lo hirió. El hijo silenciado se convierte en el adulto que silencia sus propios sentimientos, que se autoabandona y que permite que otros lo callen. El patrón se reproduce una y otra vez hasta que una persona, usted, tenga la valentía de traerlo a la luz de la conciencia y quebrarlo. Quebrar ese patrón no es apenas doloroso, requiere matar una ilusión fundamental, la de que el pasado puede ser corregido y de que alguien vendrá para rescatarlo y darle permiso para hablar. Es aceptar que usted tendrá que ser el proveedor, el protector, el padre y la madre de su niño interior silenciado. La responsabilidad por recuperar la voz y por sanar la herida no es de más nadie, es suya, solo suya. Y ese acto de asumir la responsabilidad total es el punto de inflexión más crucial en el proceso de individuación. Es el momento en que usted deja de ser la víctima del complejo materno y se convierte en el protagonista de su propia libertad. Si ha llegado hasta aquí, ha logrado el primer gran acto de valentía, mirar la sombra y reconocer que la raíz de su silencio no es su madre real, sino la estructura interna, el complejo materno que usted ha estado operando. Pero ahora, escuche con la máxima atención, porque existe una energía aún más sutil y poderosa que se esconde bajo el manto del amor filial, el último nudo que le impide recuperar su voz, la lealtad invisible. Esta lealtad, un concepto profundamente explorado en las terapias sistémicas, es un compromiso que usted nunca firmó, que nunca eligió conscientemente, pero que lo dirige con la fuerza de un juramento sagrado. No importa cuánto progrese en terapia o en la vida. Si no desmantela este mecanismo, siempre encontrará una forma de volver al mismo punto de estancamiento, justo antes de la libertad total y la expresión plena de su ser. ¿Cuál es la trampa secreta de esta lealtad invisible? Su psique, esa parte primitiva y protectora que se formó en la dependencia total,
opera bajo una lógica perversa. Cree que si usted supera a su madre, si alcanza una felicidad, un éxito, o, lo que es crucial aquí, una expresión auténtica que ella no tuvo o no se permitió, usted la traiciona. No es una creencia racional, es una impresión grabada en su sistema emocional primario, en el alma del sistema familiar. Usted hizo un pacto silencioso, una promesa inconsciente que susurra: no seré más libre o más feliz que tú, mamá. No tendré una voz más fuerte que la tuya. No sanaré completamente si tú no lo hiciste primero, pues eso sería abandonarte en tu dolor y en tu silencio. Esta lealtad se convierte en el mecanismo de autosabotaje que lo obliga a mantenerse pequeño, silencioso y a evitar el brillo de su autenticidad. Piense en esto con honestidad brutal. ¿Cuántas veces se ha autocensurado justo antes de expresar una opinión poderosa en una reunión? ¿Cuántas veces ha pospuesto un proyecto ambicioso o una relación sana por un miedo irracional al éxito o a la felicidad? Ese acto de retroceso, ese silenciamiento de su potencial, es el grito de la lealtad invisible. Si brillo demasiado, te dejo sola en la oscuridad. Es una forma arcaica de amor que, paradójicamente, lo encadena a la frustración, a los límites y al dolor de la generación anterior. Es el miedo a la separación, a ser expulsado del clan si se atreve a ser diferente. Esta prisión tiene el rostro de la piedad, de la compasión, incluso del amor, pero en realidad es una fidelidad ciega que le impide ser quien vino a ser. La lealtad invisible no solo le impide hablar, sino que lo lleva a cargar un peso que no le pertenece. Muchos de sus miedos, de sus culpas y de sus silencios no son suyos. Son ecos generacionales que usted ha tomado sobre sus hombros por un amor malentendido. Pero la verdad es que su dolor no la honra, su estancamiento no la salva, su infelicidad no la repara. Al perpetuar el sufrimiento y el silencio, usted no está honrando su pasado, lo está condenando a la repetición. Y la única manera de romper esta cadena es redefinir lo que significa honrar. Honrar a la madre es superarla, no como un acto de rechazo o de crítica, sino como el más alto acto de respeto. Ella le dio la vida. Usted tiene el deber de expandirla, de darle voz y de llevarla a su máxima expresión, no de limitarla a la medida de sus sufrimientos y sus silencios. Usted debe transformar esa herencia dolorosa en sabiduría y vida auténtica. Su deber no es repetir el patrón de silencio, su deber es florecer. Para romper el voto secreto de la lealtad invisible, usted necesita un acto de soberanía psíquica. Necesita una visualización, una declaración interna de autonomía. Tome la vida que ella le dio y haga algo grande con ella, algo que no requiera su silencio. Dígale en silencio, con amor firme y respeto absoluto: Madre, gracias por lo que pudiste darme, por el regalo inmenso de la vida. Te honro al vivir mi vida en plenitud y con mi propia voz, diferente a la tuya. Ahora elijo mi propio camino, y este camino es hacia mi libertad. Esa declaración interna, ese acto de diferenciación amorosa, es la única forma de desvincularse del destino de silencio y empezar a crear un destino propio. Al hacer esto, usted le da sentido al sacrificio y al dolor de toda la cadena ancestral. Al ser feliz y auténtico, usted le dice al sistema familiar: ha valido la pena. Es un acto de sanación que resuena hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Hemos navegado por el eco del pasado, el complejo materno, y hemos desmantelado la trampa de la lealtad invisible. Ahora es momento de encarar al perpetrador actual de su silencio. Y aquí la verdad es más incómoda que nunca. Usted se ha convertido en el principal verdugo de su propia voz. El último eslabón de esta cadena de represión es el autoabandono emocional. Es el mecanismo más sutil porque lo convierte a usted en el ejecutor de su propio sufrimiento y silencio, reproduciendo con exactitud la herida inicial. Piénselo, el niño que no fue atendido emocionalmente, el que tuvo que ser fuerte o ser bueno para no molestar, aprendió una lección devastadora. Mis sentimientos no importan. Mi voz es una carga.
Y esa estrategia de supervivencia, que fue necesaria para pasar la infancia, se convierte en su forma de vida adulta. Usted mismo, hoy, está reproduciendo el abandono que vivió. El doloroso quiebre es este. Nadie lo está silenciando activamente ahora. Es usted quien continúa silenciándose en nombre de una programación antigua. Mire las manifestaciones de este autoabandono en su vida cotidiana. La voz crítica internalizada. Usted se ha convertido en su propia figura crítica y autoritaria. El que no le permite expresar su rabia o su tristeza. El que le exige la perfección en la palabra para que ésta sea válida. El que le empuja a darlo todo a los demás, excepto a sí mismo. Esa voz interna no es más que el eco de la madre devoradora, ahora completamente instalada y operando bajo su mando. La negación del límite. Usted es incapaz de decir no, sin sentir una punzada de culpa devastadora. Cuando alguien invade su tiempo, su espacio o su energía, usted se congela y permite la intrusión. ¿Por qué? Porque el niño interior teme que, al poner un límite y usar su voz, será rechazado o abandonado, reviviendo la herida primordial. Su silencio es una súplica para ser aceptado. La espera del rescate. Cuanto más se abandona, más espera, mágicamente, que alguien más, una pareja, un mentor, un amigo, venga a salvarlo y a darle permiso para hablar. Pero esto no sucederá. Nadie puede darle la voz que usted no se está dando a sí mismo, porque la voz auténtica es un acto de auto-otorgamiento. Usted se ha pasado la vida buscando un padre o una madre sustitutos para completar el complejo materno, buscando una reparación que solo puede venir de una fuente, usted mismo. La revolución, el único camino viable para recuperar la voz, es esta. Asuma la responsabilidad de cuidarse a sí mismo como nadie jamás lo hizo. Sea su propia madre interior positiva. Usted debe iniciar el proceso de autoparentalidad. Autoparentalidad, una herramienta crucial del proceso de individuación de Jung. La autoparentalidad es un acto consciente de madurez psíquica. Significa que el adulto maduro que usted es hoy asume el rol de cuidador del niño interior silenciado y herido. No es un ejercicio de fantasía, sino una reeducación profunda de su sistema emocional. Usted debe reescribir las reglas fundamentales de su vida emocional. Matar al crítico. El primer paso es desmantelar la madre interior negativa, esa voz interna que le critica y le ordena callar. Escúchela sin reaccionar, sin identificarse con ella. La próxima vez que aparezca con una orden, en lugar de obedecerla, deténgase y pregúntele con curiosidad de detective: ¿de dónde vienes? ¿A quién le pertenece este discurso que me dice que me calle o que no soy suficiente? ¿Qué me estás repitiendo que no es mío? En ese instante de cuestionamiento, usted recupera su poder y despersonaliza la crítica, transformándola de una voz interna en un simple eco del pasado. Nutrir con permiso. Luego, debe cultivar la madre interior nutricia. Esa figura nace de su propio amor propio y tiene una función: darle a su niño interior el espacio y el permiso para existir que nunca tuvo. Esto significa, conscientemente, validar cada emoción, incluso las incómodas, la rabia, la tristeza, la frustración. Cuando sienta ganas de llorar o de gritar, en lugar de silenciarse, dígase a sí mismo con el tono tierno que hubiese deseado escuchar: tienes permiso para sentir esto. Es seguro expresar tu dolor. Este es el trabajo de un adulto consciente. Es dejar de ser el niño que espera ser rescatado y convertirse en el adulto que rescata. Es el acto final de soberanía psíquica que le permite recuperar la voz que le fue robada. Al darle permiso a su niño para hablar, usted se lo da a usted mismo. El silencio se rompe no con un grito de guerra, sino con un susurro de aceptación incondicional hacia su propia verdad. La clave para su libertad está en escuchar a ese niño, en darle el espacio que nunca tuvo. La verdad es que su voz no se perdió, fue enterrada y está esperando ser liberada por su propio acto de autoparentalidad. Ha llegado el momento de la acción, el punto donde la conciencia se transforma en vida vivida. Ya ha desmantelado las ilusiones, ha reconocido el complejo materno como estructura interna.
Ha roto la lealtad invisible a través del amor soberano y ha confrontado al perpetrador, el autoabandono emocional. Ahora, el trabajo se vuelve práctico. Usted debe aplicar la autoparentalidad diariamente a través de microactos de valentía, construyendo la voz que le fue robada. La recuperación de su voz es un proceso de reparentalización emocional que se manifiesta en 4 áreas cruciales: la expresión interna, la gestión corporal, el establecimiento de límites y la reescritura de su legado. 1. La expresión interna. El diario de la verdad silenciada. Su voz no se perdió. Fue enterrada bajo capas de obediencia. Para liberarla, debe darle un espacio seguro para hablar, sin el temor al juicio. El ritual de la escritura sagrada. Tome un cuaderno, su diario de la verdad, y un bolígrafo. Escriba lo que nunca se atrevió a decir, las palabras que tragó, la rabia que reprimió, el dolor que escondió. Este ejercicio, que Jung llamaría imaginación activa, es un puente entre su consciente y su inconsciente. No se trata de escribir bien, se trata de sacar. Permita que las palabras fluyan con toda su crudeza, sin censura ni edición. Cada frase escrita es una piedra retirada del muro de su silencio. La acogida emocional. Cuando sienta una emoción intensa, tristeza, rabia, frustración, en lugar de silenciarla con la distracción o la autocrítica, haga una pausa y aplique la voz de la madre interior nutricia. Hable en voz alta o en su mente, con un tono tierno y firme. Veo tu dolor. Es seguro que sientas esta rabia. No tienes que fingir que estás bien. Te doy permiso para existir aquí y ahora. Este simple acto de validación incondicional desarma la voz crítica y enseña a su psique que es seguro sentir y, por lo tanto, es seguro hablar. 2. El cuerpo. Liberando el grito congelado. El cuerpo, como ya establecimos, es el fiel guardián del alma y lleva la carga de lo que no fue expresado. Si su garganta está tensa o su mandíbula apretada, es el grito congelado de su niño interior pidiendo permiso para salir. Vocalizaciones conscientes. Dedique unos minutos al día a la liberación de la voz física. No se trata de cantar, sino de emitir sonido. Puede ser un gemido, un bostezo ruidoso, un grito en una almohada, o simplemente vocalizar la letra A, o, en un tono bajo y profundo. Estos ejercicios son rituales que honran la conexión entre su cuerpo y su alma y reabren el canal de la expresión. El movimiento del límite. Practique el movimiento físico de decir no. Póngase de pie, extienda la mano y diga la palabra no en voz alta con toda la fuerza de su diafragma. Aunque no haya nadie más en la habitación, este gesto es una reprogramación somática que enseña a su sistema nervioso que su límite es sagrado y que tiene el derecho físico de defenderlo. 3. El establecimiento de límites. Microactos de valentía. La voz se recupera en los pequeños actos de la vida diaria, desafiando el miedo al rechazo. El no radical. Comience a decir no a las peticiones triviales que no desea cumplir. La próxima vez que le pidan algo que le robará energía, practique el no completo, sin explicaciones innecesarias. No tiene que justificar su límite. Este gesto es una rebelión contra el silencio impuesto y el autoabandono. Cada no a otros es un sí rotundo a su propia necesidad. La expresión de la opinión inocua. Exprese una opinión, incluso en temas triviales, en un grupo social o con un familiar. No con la intención de debatir o convencer, sino simplemente para ejercer su derecho a la voz. Diga, mi opinión es esta, sin disculparse después. Este es un acto de soberanía, una práctica de ocupar el espacio mental y conversacional sin pedir permiso. 4. La reescritura del patrón, el legado de la voz. Usted no vino al mundo para perpetuar las cadenas del silencio familiar. Su tarea, según Jung, es la trascendencia del patrón en el proceso de individuación. La declaración del cierre. Vuelva a la declaración del bloque 3. Dígale a su linaje, a su madre real y a la figura arquetípica en su mente. Madre, te honro al vivir mi vida en plenitud y con mi propia voz. Conmigo, el patrón de silencio y autoabandono se rompe. Mi libertad es el mejor legado. El nuevo contrato interno. Escriba su propio
Contrato de autenticidad. Yo, su nombre, me comprometo a escucharme antes de escuchar a nadie más. Mi voz es válida. Mis límites son sagrados. Mi vida es mía, y la viviré con expresión plena. Este es el juramento de la autoparentalidad, el único pacto que debe guiar su futuro. Si ha llegado hasta aquí, algo fundamental ha cambiado. Usted ya no busca aprobación. Camina desde una nueva raíz, construida con conciencia y amor real. El final de esta jornada no es euforia, sino silencio. Un silencio limpio, porque usted ha roto el ruido de lo heredado y el silencio de lo impuesto. Usted ha cruzado el umbral, ha dejado de ser el niño simbólico del pasado y se ha convertido en el padre o la madre simbólica de su presente. La herida no define su destino. Su respuesta a ella, sí. Su deber es transformar esa herencia emocional en sabiduría, en un legado de vida auténtica. Y si este proceso le sacudió el alma, si le hizo sentir algo profundo, usted necesita sellar este pacto. No para mí, sino para usted mismo. Vaya a los comentarios y haga su declaración, el primer acto de soberanía de su nueva vida. Escriba: soy el fin del patrón, y mi voz importa. Porque cuando usted cambia la forma en que se trata, el mundo cambia la forma en que le responde. Que el mundo tiemble cuando usted empiece a vivir sin repetir lo que le rompió. Hasta pronto. O quizás usted esté demasiado ocupado reconstruyéndose. De cualquier forma, me alegro de que haya llegado hasta aquí, hasta usted, hasta ahora. Su historia importa.